Juveniles. Culturas, condiciones, experiencias y problemáticas de las juventudes contemporáneas. Un diálogo con investigadores especialistas. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Juveniles. Les saluda Isadora Escobedo desde la cabina de Radio UAM para una emisión que está dedicada a las juventudes rurales diversas. En este programa en el que hablamos sobre las diferentes problemáticas, situaciones, escenarios de la juventud en México y Latinoamérica. Hoy tenemos como invitado al doctor David Sánchez Sánchez, quien nos platicará sobre las juventudes rurales LGTBQ+. Sabemos que 1 de cada 20 personas adultas en el país se identifica como LGBT, y muchas de ellas, jóvenes que viven en comunidades rurales, enfrentan retos aún más invisibles. En las comunidades rurales donde las tradiciones y la religión tienen un peso muy fuerte, ser joven y diverso no es sencillo. Muchas y muchos enfrentan discriminación en la familia, en la escuela y en la propia comunidad, lo que en muchos casos los obliga a migrar hacia las ciudades en busca de libertad y reconocimiento. Una encuesta reciente reveló que más del 50% de las juventudes LGTB+ consideraron seriamente el suicidio en el último año. Y para la mayoría, el rechazo familiar y escolar fue lo más difícil de sobrellevar. Debe aclararse que ser LGBTQ+ no está directamente relacionado a tener una crisis o un suicidio. Lo que sí debe señalarse es que las tasas de violencia, exclusión y discriminación son altas para esta comunidad, especialmente en entornos poco o nada aceptantes. En las zonas rurales puede haber incluso mayor incidencia de agresiones y discriminación que en las ciudades. Pero esta historia no es solo de dolor, es también de creatividad y, por supuesto, de valentía. A través de las redes sociales, pequeños colectivos y espacios seguros se han creado para las juventudes rurales LGBTQ. Desde estos espacios se están tejiendo nuevas formas de habitar su identidad, resistiendo al silencio y construyendo comunidades más inclusivas. En este programa vamos a conocer sus realidades, sus luchas y también sus sueños, porque hablar de juventudes rurales LGBTQ+, no es solo hablar de diversidad sexual, es hablar también de desigualdad, de derechos humanos, de acceso a la salud y de la esperanza de transformar la vida en los pueblos y comunidades de nuestro país. Para ello vamos a hablar con el doctor David Sánchez Sánchez. David Sánchez Sánchez cuenta con un doctorado en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco, una maestría en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Querétaro y la licenciatura en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Actualmente colabora en dicha universidad como investigador postdoctoral adscrito a la Maestría en Gestión y Desarrollo Social y como docente en el área de Psicología Social. Reconocido como candidato al Sistema Nacional de Investigadores, sus intereses de investigación se inscriben en los estudios rurales desde enfoques psicosociales con perspectiva de género y generacional desde metodologías cualitativas y participativas. Es fundador y coordinador del proyecto Caracol Psicosocial AC en Ixtlahuacán del Río, Jalisco, dedicado al acompañamiento comunitario y al desarrollo de estrategias psicosociales en zonas rurales durante más de 15 años, con énfasis en niñeces y juventudes rurales, problemáticas socioambientales y procesos de autogestión social. Bienvenido, doctor Sánchez, a Juveniles. Muchas gracias. Y bueno, alrededor de todo este trabajo que has desarrollado en tu trayectoria laboral, me gustaría que nos contaras cómo se vive la diversidad sexual en los espacios rurales de México en comparación con las ciudades. Híjole, pues primero diría que también, o sea, pensando en la vivencia de la diversidad sexual, creo que otro cruce es la diversidad de lo rural. Entonces, hay diferentes territorios rurales que tienen como diferentes formas de pues culturales y de vida,
Y de lo que yo podría como hablar más directamente, pues sería de la parte occidente de México, ¿no? Que es donde yo nací, donde yo crecí y donde he hecho mi trabajo. Entonces, en la parte donde yo vivo, en la zona donde yo vivo, es la zona que se conoce como los Altos de Jalisco. Y es una zona que, justo por eso decía lo de la diversidad de lo rural, es una zona que en algún momento de la historia de México fue como, con todo esto del cine de oro mexicano y tal, fue puesta eso es México, ¿no? O sea, aunque México también sea Morelos, sea Chiapas, sea Oaxaca, era como, el México es estos señores de sombrero, de caballo, de... Entonces, la vivencia de la diversidad en un lugar como ese, ¿no? Como los Altos de Jalisco, con una sociedad ranchera de caballo, de cuidar vacas, ¿no? Pues pienso que hasta donde yo ubico, los otros espacios rurales que ubico, pues puede ser algo distinta. Y ahí, en mi zona, digamos, en un inicio sí podría hablar de que la vivencia inicial es de cierta o de mucha represión, ¿no? O sea, es como una masculinidad muy, muy marcada, una religiosidad también muy marcada, eh, tradicional, ¿no? Así como hegemónica. Y entonces empezar a descubrirte y a verte como parte de la diversidad sexual, pues va siendo un proceso como muy bajo el agua. Eso diría, ¿no? Al inicio. Y ese estar bajo el agua es como ir poco a poco descubriendo con los referentes que vas teniendo y de ahí ir como pues redescubriéndote, ¿no? Y además pienso que también la vivencia es muy distinta, digamos, generacionalmente. Ahora que hay acceso a redes sociales, que cada vez en más comunidades rurales los chicos y las chicas tienen acceso más temprano a otro tipo de contenidos, a otro tipo de referentes, pues quizá ahí ya está, no quizá, está cambiando y lo he visto, está cambiando, pero digamos, antes de que hubiera estos referentes y que el referente cultural eran estos grandes relatos de la televisión, del cine, pues sí era como una experiencia más, pues sí, bajo el agua, por ahora lo diría así, o en el closet, aunque luego voy a criticar también esa noción, pero bueno, eso diría inicialmente. Nos has hablado de este referente cultural que se relaciona con la construcción cinematográfica del macho mexicano en el norte del país y también sobre un poquito cómo influyen las normas comunitarias, religiosas, familiares, la hegemonía. ¿Cómo podríamos pensar que estos factores, estos grandes relatos, como lo has nombrado, influyen en la identidad de las juventudes rurales en México? Juventudes rurales así en general, ¿no? O desde la diversidad también. Desde la diversidad de las juventudes rurales LGBT. Es curioso, ahorita se me viene a la mente un proceso que estábamos haciendo con unos chicos, eh, porque esa construcción como identitaria de Jalisco es México y así como que está basada como en muchas cosas como un cierto racismo también. Eh, los chicos que son, o sea, estábamos entrevistando a unos chicos de prepa de 18, 19 años, 18 años, ya iban a salir. Eh, ellos hablaban de sí mismos y de la comunidad, que es la comunidad donde yo vivo, como, bueno, es que, pues tú sabes, es una comunidad y las comunidades rurales, pues son machistas, son atrasadas, o sea, como su mismo discurso sobre el lugar en el que vivían era como desde esta imagen de, pues, como en bloque, ¿no? Son lo rural como sinónimo de macho, de atrasado, de salvaje, no sé, como... Y cuando tú les escuchabas hablar, ya cuando no se estaban refiriendo como a la comunidad, sino desde sus vivencias y su experiencia, pues tú veías como mayor libertad, como más ganas de explorar otras cosas. Y entonces les hacíamos la pregunta así como, oye, pero la comunidad también eres tú. No solo es como esto que tú dices que la comunidad es como el machismo, pues así como nosotros también somos parte de la comunidad. Y eso generó como esa reflexión, ¿no? De que a veces también, incluso para nombrar también lo rural, hay como un estereotipo, ¿no? De que son los lugares más machistas.
Y siento que eso como que también remarca en la experiencia de los jóvenes de que entonces, eh, sumado a otras cosas, es como aquí no se puede vivir, mejor vámonos a la ciudad, ¿no? Porque aquí la gente es machista, es anticuada, es atrasada, cuando en realidad también dentro de los espacios rurales también hay como diferencias y disputas y resistencias. Y, y siento que eso lo que genera es como la vivencia y más bien la ilusión de que entonces en la ciudad sí se va a poder, porque es como la oposición, ¿no? Entonces, si el campo es atrasado, es salvaje y machista, en la ciudad sí se va a poder. Y lo digo ahí también desde una experiencia muy personal, pues la realidad es que vas a la ciudad y la ciudad también es machista, ¿no? Lo que pasa es que hay un anonimato que permite como explorar otras cosas, pero también te enfrentas como con eso que se le atribuye como a lo rural, también está en la ciudad. Pero, pues, en los jóvenes, pues, hay esta idea de, ya sí lo voy a poder vivir, sí me voy a poder expresar, sí voy a poder, eh, tener acceso a otras cosas. Y en parte sí, pero siento que esa sería como una cosa que yo diría, ¿no? Que afecta como en cuál es la narrativa que se tiene sobre el propio lugar y las condiciones y las posibilidades de vida sobre el lugar donde vivimos. Y esa narrativa personal que tiene que ver con nuestra situación geopolítica de nacimiento, también, afecta, la salud mental. Sí. ¿En qué sentido? Lo hemos hablado, bueno, de entrada yo soy psicólogo, ¿no? Como de formación. Entonces ha sido una reflexión que también tengo y tenemos con otros compañeros y compañeras. Y he convivido con muchos chicos, bueno, yo siendo joven ahí también y con muchos chicos de la diversidad ahí en la zona. Entonces yo lo que observo es que eh, hay como una especie, no sé si llamarle de sufrimiento, en el sentido de lo que se asume que no se puede hacer en las comunidades, como en cuanto a la vivencia de diversidad sexual, y lo que sí vas a poder hacer en la ciudad. Y cuando te vas a la ciudad y te das cuenta que la ciudad también tiene sus dinámicas de segregación, de marginación, y que en realidad tampoco puedes hacer muchas cosas en la ciudad si no tienes cierta posición, cierto dinero, ¿no? Eh, lo observo en cuanto a la salud mental, como que hay un choque, ¿no? De que la narrativa tradicional es que en lo rural no se puede, te vas a lo urbano, en lo urbano también es muy complicado, y eso se vive como un fracaso personal, porque no estás a gusto ni donde creciste, porque la narrativa social te dice que tienes que ir de ahí, y no puedes estar a gusto en la ciudad porque para poder acceder a todo el imaginario de lo que hay en una ciudad, pues tienes que tener pues cierto capital, el famoso capital cultural, ¿no? Acceso a ciertas cosas. Y entonces como me da la sensación, en general en jóvenes rurales, pero lo veo también en la diversidad, como quedar volando. Ni estás viviendo a gusto en el campo y en la ciudad tampoco terminas de adaptarte. Y para la cuestión particular de la diversidad sexual, eh, pues eso puede generar como ciertas prácticas también hasta de riesgo, en el sentido de que, claro, en la ciudad tienes más libertad por el anonimato, porque es tanta gente, al menos pienso en una ciudad como Guadalajara de varios millones de personas, eh, pero a la vez como que eso genera riesgo, ¿no? Porque también esa exploración pues se hace sin tener como referentes, espacios para hablar de ello. Y eso siento que termina afectando la vivencia, pues, y la salud mental. Entonces, nos estás diciendo que hay una relación entre esta idea de vivir la identidad sexual bajo el agua, como lo manifestabas, la migración y la sublimación de la idea del entorno urbano con relación a un espacio donde habrá mayor aceptación de la diversidad sexual. Esta situación compleja que se vive desde el campo mexicano, ¿qué es lo que implica con relación, pues, a las problemáticas que viven estas personas? Uy.
Es que, o sea, yo lo veo como, o lo trato de entender como estas dicotomías que nos organizan como el pensamiento, ¿no? O sea, como urbano-rural, hombre-mujer, ¿no? O sea, como que veo ahí conexiones entre estas formas de entender el mundo así como Dicotómico es, ¿no? dicotómicas, Religioso, binarias, ¿no? y además como esta parte que es pues más valorada una parte que otra, ¿no? Entonces, mm, a mí no se me hace como coincidencia que digamos, como lo que más se habla sobre lo rural es como sobre el hombre macho, ¿no? Cuando también en lo rural hay como otras formas de experimentar lo rural y están las experiencias no solo de los hombres, sino de las mujeres, los niños, las personas adultas mayores, ¿no? Y como que la característica que se le da a lo rural es esta parte como de no civilizada, no adelantada, pues finalmente no urbana, ¿no? Y yo eso lo conecto con la experiencia también de la diversidad, al menos yo como parte también de la comunidad de la diversidad, desde mi identidad sí como hombre, es como, ¿cómo lo puedo decir? Hay una devaluación, por decirlo así, de lo que se vive en el campo por cuestiones económicas, sociales, políticas, ¿no? Y, y si ya le cruzas la cuestión de la diversidad sexual, identificarte como, voy a hablar así personalmente, ¿no? En mi caso, identificarme como un hombre que diverso en un contexto campesino, eh, que además de sí tener machismo, como también hay en las ciudades, pues tiene unas dinámicas económicas muy particulares, tiene pues problemáticas sociales como todos lados, ¿no? O sea, como cualquier espacio. Mm, Como que siento que ahí hay como que se cruzan o esta cuestión de la interseccionalidad, ¿no? O sea, como que se van sumando capas De violencia. de violencias, ¿no? Y entonces, pues yo de repente varias veces me sentí más discriminado por ser del campo que por ser de la diversidad. Claro, en ciertos entornos, ¿no? En una universidad, ¿no? Entonces ya la diversidad era como, pues sí, ¿no? O sea, pues el David es gay. Pero cuando el David dijo, es que yo no había ido al cine y digo, estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Pero mi primera vez que fui al cine fue a los 19 años, ¿no? Pues yo no había ido al cine, o sea, sí había ido a Guadalajara varias veces, pero no había ido al cine y eso era así como de, ¿no? O sea, era más extraña mi vivencia como alguien de rancho, digamos, y en Guadalajara se usa mucho esa expresión de, ay, pareces ranchero, y todo va relacionado como estás más abajo, ¿no? Entonces, cuando ya cruzas diversidad con lo rural, siento que ahí o sea, puede haber unas combinaciones muy particulares, digo, hablo de esta como muy personal, pero yo ubico que también conozco muchas chicas lesbianas, personas trans de comunidades rurales de alrededor de donde yo vivo, y las combinaciones son, y entonces dices, pues ya, esa dicotomía de lo urbano, lo rural, lo mujer, hombre, heterosexual o homosexual, ¿no? Cuando ya lo ves así como con detenimiento, pues en realidad hay una riqueza de combinaciones, pues muy diversa, ¿no? Y se me hace padre como pensarlo también así, ¿no? Que puede ser o muy rico o también cuando la combinación es por el lado de las desventajas también puede ser muy doloroso, por lo que decía hace rato también de la salud mental, ¿no? Sí, supongo que también es un factor importantísimo que afecta la trayectoria escolar. Sí. Hay deserción. ¿Qué es lo que has observado con relación a la discriminación en estos entornos por el hecho de ser rural LGBT? Hay algo curioso, lo viví yo, y perdón si soy algo autorreferencial, pero además de ser investigador, he vivido esto mismo. Muchos chicos y chicas de la diversidad son los mejores chicos de la escuela. Entonces yo la parte educativa la veo como este refugio que te permite como ser bueno en algo, ¿no?
son buenos estudiantes, buenas estudiantes, participas de un montón de actividades que para muchos otros chicos son aburridas y tal, y entonces empiezas a sobresalir y hay un bullying. Yo he visto en varios casos, pensarían 5 o 6 casos, así que ahorita pienso a lo rápido, donde hay un bullying, pero un bullying porque sobresales en la escuela. Pero siento que eso en estos casos, al menos en estos que ubico, eh, también orilla como esa parte de es que aquí no me puedo desarrollar, ¿no? Me tengo que ir a la ciudad. Tengo que irme a otro lugar que sí valore como esto que... Pero va generando en la dinámica escolar como esta doble situación, ¿no? Que a la vez es un espacio donde es relativamente más abierto y otro donde pues hay una discriminación también, sí hay bullying. Pues hay un factor que tiene que ver con la migración que es indiscutible. Sí, sí, la migración, en general en los jóvenes rurales, la migración es como parte de la vivencia, de la experiencia. Uno asume que tienes que ir a algún lugar para hacer lo que quieres hacer, para hacer algo distinto, ser alguien en la vida. Y en el caso de la diversidad sexual, creo que está muy, muy asumido de que a través de la migración vas a poder como liberarte de esa sensación y de esa opresión que hay, porque sí la hay, pues, pero sí, la migración atraviesa, yo diría que la experiencia de casi todas las juventudes Rurales. rurales, sí. Estamos hablando con el doctor David Sánchez Sánchez sobre juventudes rurales LGBTQ+. Vamos a nuestro primer corte musical. Te invitaría a que nos compartas una propuesta musical, una pieza que sea importante para ti, que se relacione con este tema. Pues compartiría una canción que se llama Chivo Expiatorio de Liliana Felipe. Es una canción que a mí me gusta mucho y habla sobre cómo esta cuestión de la diversidad siempre se pasa a un lado u a otro de la dicotomía, ¿no? Dice, por poner una frase, para los cristianos es cosa de los, no recuerdo qué religión, o sea, si los musulmanes, para los musulmanes es cosa de los cristianos. La diversidad como eso incómodo que se le pasa al otro lado. Y para lo rural es cosa que pasa en Guadalajara. Estamos de regreso en Juveniles para continuar con la reflexión sobre las juventudes contemporáneas. Hemos hecho un recorrido alrededor de cómo las juventudes LGBTQ+ en México dejan los entornos rurales, se suman al fenómeno de la migración en busca de mayor aceptación. Estamos platicando con el doctor David Sánchez Sánchez, quien es especialista en estos temas y quien nos ha hablado sobre cómo es que él ha estudiado este fenómeno en el norte del país, específicamente en esta zona de los Altos de Jalisco, donde la figura del macho mexicano encuentra nicho a través del cine mexicano. Para ti y tus estudios, a través de tus estudios, ¿cómo has visto que son los riesgos que enfrentan en términos de violencia física, simbólica o psicológica las comunidades rurales LGBT? Es un tema interesante y creo que tiene que ver con lo que decía anteriormente. O sea, sí llega a haber agresiones, pero creo yo que también la dinámica urbana con esta parte como de anonimato, también es un espacio de más agresiones. Es decir, creo que la violencia en los espacios rurales tiene más que ver con el trato cotidiano de si es como el bullying, si es como el rechazo, porque llegar a una violencia de golpes, digo, también hay casos, pero es más común en los casos, por ejemplo, de transfeminicidios, de crímenes de odio, pues finalmente es gente hasta cierto punto desconocida, ¿no? Y que atacan por la cuestión sobre todo de cómo se ven o de en qué lugar están. Y en lo rural, sí, no, o sea, no voy a decir o no se trata de romantizar, decir, no, ahí no hay violencia, sí hay violencias, pero siento que tienen otra lógica porque también la misma dinámica o el mismo espacio social que es como más conectado,
Ya sabes esto de que dicen de pueblo chico, infierno grande y tal. Las dinámicas siento que son más a ese nivel como de la interacción, del chisme, del rechazo, pues sí, del bullying y no tanto de la agresión física. Obviamente, como decíamos hace rato en salud mental, pues eso también tiene otras implicaciones, ¿no? Y a mí me gusta decirlo así en mi experiencia, ¿no? O sea, a mí donde me han agredido físicamente por estar con mi novio es en la ciudad, no en el campo. Y en ese sentido, ¿qué se ha hecho en materia de políticas públicas para atender estas problemáticas? Híjole. Pues ahí se cruza lo que decíamos hace rato como la cuestión interseccional. O sea, de por sí, los jóvenes son un sector que de repente como muy desde la política se quiere atender, pero desde el discurso del futuro y tal. Pero cuando se habla de Instituto de Juventud o políticas de juventud, generalmente se sigue asociando a lo urbano. Entonces, que haya políticas públicas de juventud, casi es un hecho que todo va a ser para lo urbano. En lo rural, si acaso llegan los institutos municipales de la juventud en algún momento, eh, las acciones son como muy reducidas y entonces suelen ser cuestiones como deportivas, culturales, pero no abiertas a la expresión de la diversidad y de la disidencia sexual. Entonces siento que justo se cruza son varias discriminaciones a la vez y por lo tanto requerirían como políticas públicas más especializadas y pues no se ve voluntad política ni presupuesto para ello. ¿Y has identificado políticas públicas, experiencias latinoamericanas exitosas en este sentido? En política pública no ubico experiencias de organizaciones, ¿no? Que es como, bueno, los diferentes colectivos de la diversidad, pues cuando ya nos juntamos y platicamos suele ser muy organizado el asunto, ¿no? Entonces, ahí sí ubico organizaciones que tratan de posicionar temas en la agenda pública y tal, eh, pero todo sigue concentrándose más en la ciudad. Sí, y yo veo como en lo urbano, en lo rural, perdón, a veces ubico algunos colectivos, muy pocos, pero son iniciativas más de organización así de pares. Y en la investigación, ¿está sucediendo investigación que tenga que ver con la mejora de las juventudes rurales LGBT en México o es escaso también? Yo comencé con este tema como tema de investigación, porque como experiencia, pues desde antes, como tema hace como 3 o 4 años y a mí me ha costado encontrar a alguien que haya hecho como un trabajo sostenido del tema. O sea, que esté pensando el tema. Yo mismo, o sea, he escrito algunas cosas sobre diversidad sexual y jóvenes rurales, pero así como que esté sostenido en un espacio de investigación, todavía no lo ubico. Quizá también me falta como profundizar más. Eh, Creo que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? O sea, a mí no solo me interesa el tema como de investigación, sino también como experiencia de vida, y por eso como que no quito el dedo del renglón. Pero quizás es un tema demasiado específico para abrirse paso en una agenda de investigación de alguna universidad. Pues es cierto que no es lo mismo un joven de la ruralidad mestizo que un campesino indígena. ¿Esas especificidades han sido analizadas desde la investigación, hablando concretamente de juventudes LGBTQ+? Mm, híjole, yo no ubico, o sea, lo que podría decir respecto a eso es como más a nivel de experiencia. Yo veo diferencias entre cómo se vive cuando me ha tocado conocer sobre todo comunidades en Chiapas, en algún tiempo trabajé, em, y al sur de Jalisco, que también hay algunas comunidades indígenas. Eh, yo diría que quizá, y estoy cayendo quizá en algún estereotipo, pero me parece que hay como más amabilidad y dulzura en el trato de las familias indígenas que de las familias rancheras donde yo vivo, en el sentido como
pues sí, mayor cuidado, mayor como hasta en la forma de hablar, ¿no? Como más suave, más dulce. Y acá, no sé si también por la historia misma de cuidar vacas y todo eso, la voz es así dura y hablar. Entonces, yo supongo que también las diferencias se podrían investigar desde ese lugar, ¿no? Como la diversidad sexual es parte de la expresión cultural más amplia de un pueblo, ¿no? O sea, porque en los diferentes pueblos pienso, no sé, en los mushes, ¿no? Que ahorita se ha dado como más a conocer por las redes sociales y todo esto. eh, pues al final somos parte de la cultura de los pueblos. eh, y en muchos pueblos, eso sí lo he visto, tanto sociedades rancheras, indígenas, campesinas. Finalmente, muchas de las personas de la diversidad son las encargadas de muchas cosas artísticas, culturales, de las pequeñas comunidades. Desde cosas más hegemónicas como el concurso de belleza, hasta decorar en las fiestas, ¿no? Y todo eso es como una doble cosa que hay una aceptación del chico gay o del chico diverso, en tanto que hace algo en la comunidad, aunque su vida o su identidad sexual tenga que mantenerse como oculta para no incomodar, ¿no? Pero está esta otra parte que también está, y la veo en las dos partes, ¿no? En lo indígena también, pues se habla de esta mayor flexibilidad en la cuestión de los binarismos sexuales, ¿no? Y si las leyes de la igualdad llegan hasta los entornos urbanos, ¿qué sucede en los entornos rurales? ¿Ayudan a mitigar la discriminación y la marginación? ¿O las leyes aún no tienen impacto en estos contextos? Yo lo veo reducido por la cuestión de la migración. O sea, generalmente las chicas y chicos de la diversidad, no todos obviamente, porque no todos van a poder, pero quizá los más visibles buscan migrar. Entonces, si accedes como a algo derivado de políticas públicas de igualdad, lo que yo alcanzo a ver es que vas a acceder a eso estando en lugares más grandes. En una comunidad, no sé, pienso en el primer chico trans que yo conocí de allá de mis rumbos, mm, pudo hacer toda su transición hasta que migró. Antes de eso se identificaba como una chica lesbiana, se va a Canadá, allá tiene contacto con otras experiencias, y algo que me llama la atención es que muchos de estos chicos y chicas diversos tratamos de regresar a la comunidad, que es algo que veo también en las juventudes rurales, como que es como, sí, la migración es parte y accedes a cosas yéndote a lugares más grandes, porque sí se tiene más acceso, pero en muchos observo esta parte de querer regresar a la comunidad y como hacer algo en la comunidad. Y este chico, por ejemplo, fue el primero, fuimos porque me pidió ayuda y a varios más, organizamos la primera marcha de la diversidad sexual en el municipio de Cuquío, que es el municipio vecino a donde yo vivo. Entonces, eso, ¿no? O sea, él tiene acceso estando en otro espacio, pero ese vínculo, o sea, sí está la migración, pero la contraparte sería el arraigo. Observo también arraigo en la diversidad sexual, pero hay así como contradictorio, pues. Tenemos algunas preguntas del público. Te voy a leer un par de ellas y nos vas contestando. Sí. La primera dice, vivo en una comunidad pequeña y a veces siento que mi identidad es un secreto que no puedo compartir. ¿Cómo puedo aceptarme sin sentir que traiciono a mi familia? Y la que sigue es, aquí no hay psicólogos ni clínicas que sepan de estos temas. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental y no sentirnos tan solos? Uy. Estas dos preguntas las abordaría platicando una pequeña experiencia. Hace como 8 o 9 años, más o menos 2016, 17, una chica lesbiana que yo conozco desde hace mucho tiempo, me dice, oye, pues he estado pensando que por qué no nos reunimos a platicar pues de estas cosas.
Yo soy más grande que ella, 10 años más grande que ella. Ahí está la dimensión generacional presente. Ella conocía a varios chicos y chicas de diferentes comunidades. Entonces, de repente, así ella se movilizó, se organizó y armamos una primera reunión y éramos como 20 chicos y chicas de la diversidad sexual. Yo era de los más grandes, yo ya tenía 31, 32 años y los demás eran 17 a 21. Y lo que yo observé ahí pensando en esto es que esa sensación de es un secreto, la familia me va... Cuando ya la fuimos compartiendo, yo fui observando en estos chicos y chicas cómo en realidad no era un secreto, ¿no? O sea, en realidad las familias lo hablan, lo dicen, hay ciertas prácticas que hacen diferencia, ¿no? Entonces, yo contestaría a la pregunta diciendo eso. Lo primero es, nosotros sabemos identificar, o sea, hay quien le habla, hay un radar especial. Eh, entonces, es tratar de buscar y de conectar con otras personas, que eso lo he visto, generalmente conectamos, ¿no? Estamos en alguna escuela y generalmente vas a terminar haciéndote amigo de alguien que es de la diversidad. Entonces es a hablarlo, ¿no? Porque la primera manera de salir de esa sensación de encierro, de secreto que asfixia, pues es compartir la experiencia y ver que no es, que aunque se viva solitaria, no es solitaria. Y aunque las familias digan que no lo saben, generalmente lo saben y lo saben desde pequeñitos, ¿no? Entonces hay como todo un asunto ahí, por eso decía como bajo el agua. Y eso ayuda a la salud mental. O sea, ahí ninguno, digamos, o sea, yo era psicólogo, pero yo observé una mayor afirmación de los chicos y las chicas, en tanto que nos juntamos con la intención de eso. No es que ellos no se juntaran antes, pero no había una intención de compartir esa experiencia de la diversidad sexual y ahí yo vi como algo de agencia, pues, distinto. Entonces la respuesta es organizarse, compartir, hablar, Sí. para poder entender y crear comunidad, crear escenarios comunes. Eh, Tenemos otra pregunta. En la secundaria me hicieron bullying por mi orientación. ¿Qué derechos tengo y cómo puedo defenderme cuando la escuela no hace nada? Híjole. Lo decía hace rato con la cuestión del bullying. Es difícil que las secundarias en los espacios rurales hagan algo. A veces por desinformación, a veces por las mismas dinámicas sociales. A veces los mismos maestros, me ha tocado ver, los mismos maestros se suman al bullying, ¿no? A lo mejor no directamente, pero riéndose después del chiste que se hizo, ¿no? Entonces, es difícil pensar en hacer algo cuando tienes 13, 15 años. Yo diría que de inicio justo platicarlo con otros pares. Vuelvo a lo mismo de la organización. Y ahora con la cuestión del internet y todo esto, pues hay más chance como de organizarse y ya se nombra como discriminación. O sea, creo que eso también es importante, pero también implica un riesgo, ¿no? O sea, también estar defendiendo eso en un espacio, a veces, aunque teóricamente sea la mejor opción, tienes que denunciar. También denunciar te expone a estar chocando, 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 ¿no? Entonces, creo que si eso lo haces solo, se vive de una manera distinta a que si lo haces con más compañeros y compañeras. Entonces, primero es conectar con otros. Sí, aprender de medidas de autocuidado también para no exponerse también a los múltiples crímenes de odio que suceden en nuestro país. Una pregunta más. Muchos pensamos en irnos de la ciudad para vivir en libertad, pero ¿cómo podemos resistir y cambiar las cosas en nuestras comunidades rurales? Pues también lo veo relacionado. Hace rato te mencionaba cómo observo en varios chicos y chicas, al menos de la zona, que buscan regresar a hacer algo en la comunidad. Yo mismo regresé, ¿no? A trabajar ahí, pero he visto como emprendimientos de venta de algunas cosas, tal. Mm, la diferencia que yo vería es que a quienes observo más solitarios, porque todavía hay una cuestión como de querer cuidar que otras personas no se den cuenta que soy yo, ahí observo más vulnerabilidad. Y cuando hay conexión con otras personas de la diversidad, siento que hay una sensación de poder distinta a decir, estamos juntos y tú estás trabajando acá, yo estoy trabajando acá y le damos. Entonces, es la forma de mejorar. O sea,
creo que justo si nos seguimos escapando, como decía hace rato, pensando que en la ciudad todo está resuelto cuando la ciudad también tiene un montón de broncas, en la ciudad no podemos ocupar lugares de cambio y en la comunidad creo yo que podría ser más fácil, no así totalmente fácil, pero ocupar lugares de cambio porque son dinámicas distintas y además las conocemos. Y en la ciudad, lo que yo he visto es que te lleva mucho tiempo adaptarte y a veces una forma de adaptarte en la ciudad es borrar lo más posible tu identidad del campo. Y eso también tiene un costo a nivel emocional, de salud mental. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Pues justo, ¿no? Seguirle apostando, más ahora que hay esta facilidad de movernos, a devolverle cosas a la comunidad, porque es la manera como creo que puede cambiar. Y las redes sociales, en un país donde tantísima gente utiliza redes sociales, ¿qué papel juegan para hacer visible la identidad LGBT desde el entorno rural también? Es un buen tema. El segundo año de la pandemia, 2021, que fue cuando hicimos la marcha en Cuquío, eh, fue como muy curioso porque al mismo tiempo se hicieron marchas en varios otros municipios rurales de Jalisco. Y de repente al siguiente año ya había como una especie de red de marchas de los pueblos. Hasta ahorita, donde yo sé, como que ahorita se calmó un poco la red, pero se instaló la idea de hacer marchas en los espacios para la cuestión del Pride. Y todo eso se dio a partir de las redes sociales, ¿no? Era como de, están haciendo, por ejemplo, nosotros estamos en Cuquío, están haciendo también en Tepa, están haciendo en Cocula, ¿no? Y de repente ya veías los logos de los diferentes, eh, pues ya sabes esto de que los municipios se representan con algún logotipo, alguna figura, y lo transformas, lo pones el arco iris y se empezaba a compartir. Y yo veía mucho en los chicos que compartían, o sea, que esta sensación de decir, en otro pueblo también lo están haciendo, era como de yo también. Y eso se dio a partir de las redes sociales. Entonces, creo que ahí las redes sociales y la comunicación obviamente puede perder muchas cosas, pero también le da otro toque a la migración distinto al que se vivía en otros tiempos, cuando a lo mejor tenías que irte de tu pueblo y no podías regresar hasta 2, 3 meses o hasta el año, ¿no? Ahora que está viendo como más, pues más intercambio. Entonces, puede ser positivo, pero tendría que ser como intencionado. O sea, por eso decía, es la intención de juntarme con otros que yo identifico que somos de la misma comunidad, ¿no? Sí, parece que las marchas por el Pride toman el ejemplo de los movimientos feministas para establecerse, visibilizarse como sujetos sociales y jugar un rol político también de reconocimiento en estos espacios. Estos roles, finalmente desde la institución, han sido reconocidos también en la ruralidad. Mm, en algunos casos he visto que sí. Igual, sigo hablando de Jalisco. eh, es muy común, al menos ubico unos 4 o 5 municipios, que algunos de estos chicos y chicas que fueron los buenos estudiantes en su momento, lo que decía hace rato, también ocupan cargos en los ayuntamientos. Son los del Instituto de la Juventud, son las del Instituto de la Mujer. Lo que a veces siento es que falta como una formación política, porque muchas veces se ocupa esos espacios, pero se ocupa todavía desde este prejuicio de, es que si digo que soy gay voy a perder mi trabajo. Pues, digo, a veces no solo el prejuicio, sí pasa, ¿no? Pero, pero al final están ocupando espacios de decisión, de poder en lo local, pues, y he visto casos así en varios municipios, ¿no? De chicos y chicas que sí les toca mover algunas cosas. Y creo que hay también un asunto como por cuestión de diversidad, que los chicos buscamos hacer cosas buenas, quizá por la aceptación, y también eso puede ser una posibilidad de poder. Hemos recorrido varios aspectos que tienen que ver con las juventudes LGBTQ+,
y la ruralidad, la migración hacia lo urbano. Doctor Sánchez, recomiéndanos para finalizar, cerrar esta interesante plática, una propuesta más musical y cuéntanos por qué nos la recomiendas. Es una canción que se llama Canción para mi yo de hace 15 años. Y hay una frase que me gusta mucho y me recuerda a esto que hemos estado hablando. Y dice, si te viera por ahí, te diría, el nido no siempre tiene la razón, ¿no? Y para mí condensa esta parte, ¿no? También atrevernos a ampliar el nido, creo que, y a cuestionarlo también, aunque queramos volver a él a veces. Muchas gracias por estar en Juveniles. Nos esperamos a todos los radioescuchas en una próxima emisión. Yo soy Isadora Escobedo y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Nos escuchamos la próxima semana en Juveniles, espacio de reflexión y análisis sobre juventudes. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC.